En este apartado vamos a hablar de un concepto muy importante de los vectores, que es sumar y restar vectores, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí lo podemos hacer de dos maneras, lo podemos hacer bien gráficamente o bien numéricamente. Vamos a comenzar gráficamente. Tenemos la posibilidad de sumar vectores, que tenemos que el vector u y el vector v dan el omega o w, ¿de acuerdo? O la resta da el vector t, por ejemplo. Tendríamos en este caso dos vectores. Muy importante, antes de comenzar, que fijaos que a veces, por ejemplo, tenemos el punto A, que podría ser, por ejemplo, el 3, 2, y podemos tener el vector u, o el vector v, si queréis, que también sea el 3, 2. Cuidado. Tienen la misma nomenclatura, se escriben de la misma manera, pero no significan lo mismo, ¿de acuerdo? Que el punto A sea el 3, 2 significa que nosotros iremos aquí 3 para aquí, 2 para arriba, tendremos el punto A, ¿sí? Y luego que un vector sea 3, 2 son las componentes, es decir, que nosotros tenemos ese vector lo podríamos colocar donde quisiéramos, ¿de acuerdo? No tiene por qué, si lo colocásemos en el origen, eso sí coincidiría, que si colocásemos este vector en el origen, llegaríamos, su extremo sería el punto A. Sería la única cosa que coincidirían, pero muy importante que sepáis diferenciar entre lo que es un punto y lo que es un vector. Aunque se escriban igual, la manera de diferenciarlo, pues porque tiene una flecha justo encima, ¿de acuerdo? Una flecha encima, estaremos hablando de las componentes de un vector, ¿de acuerdo? Que lo podemos colocar donde queramos, y si no tiene nada es un punto, ¿sí? Muy importante eso porque la gente se confunde mucho. Vamos allá. Entonces, gráficamente, ¿cómo lo haremos? Lo que haremos en este caso será, siempre pondremos los orígenes, en este caso, en el mismo punto, ¿sí? Así que en este caso yo tengo aquí mi vector v, que será este de aquí, y el vector u, para sumarlo, le voy a colocar justamente aquí. Eso es lo que se denomina la regla del paralelogramo, o tiene diferentes nombres, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hacemos es, yo a cualquiera de los dos, en este caso si queréis al vector u, le coloco aquí lo que he puesto es unir los orígenes, pero la idea es que yo le voy a colocar al vector u, en el extremo le voy a colocar el vector v, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo mi vector u, en el extremo le voy a colocar el vector v, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es que en este caso será desde el origen del u hasta el extremo de v, este va a ser mi nuevo vector, el nuevo vector que yo quiero que se va a crear, que va a ser el vector ¿qué? El vector w, o omega, ¿también? Como lo queráis llamar, ¿sí? Así que en este caso este será mi vector, es decir, coloco en el extremo de u, coloco el origen de v y me da en este caso mi vector omega o w, ¿sí? Es muy sencillo. Se denomina regla del paralelogramo porque lo que hago yo es que si yo tengo u y tengo v, ¿sí? Si coloco aquí también v y aquí colocase también u, lo que obtengo en este caso un paralelogramo y la diagonal va a ser mi nuevo vector, que me parece en este caso va a ser el vector suma, ¿sí? ¿Qué ocurriría si yo resto? Cuando resto se puede interpretar de dos maneras. La manera que a mí me gusta interpretarlo es que básicamente lo que yo le estoy sumando es el sentido contrario. Es decir, fijaos, en este caso yo tengo mi vector, tenemos nuestro vector u, que en este caso no varía, nuestro vector u es este de aquí, ¿sí? Y al nuestro vector v lo que le voy a hacer es que le voy a cambiar el sentido, ¿de acuerdo? Al cambiarle el sentido va a dejar de ser v, va a ser v negativo si queréis, y va a tener la punta hacia el otro lado, va a mirar hacia el otro lado. Por lo tanto, en este caso tendría aquí yo, si queréis, el menos v, ¿sí? Ahora que ya tengo en este caso el menos v, de nuevo vuelvo a hacer una suma. Sumo el positivo más el negativo, en realidad lo que se hace es una resta, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, de nuevo, coloco mi vector u, que va a ser este de aquí, y en su extremo le voy a colocar el origen de mi nuevo vector, que va a ser el vector v. Así que en este caso voy a tener el vector así, ¿de acuerdo? Aquí tendría mi vector u y aquí tendría mi vector v negativo, ¿sí? Y por lo tanto mi nuevo vector que me he creado, que va a ser el vector t, va a ir desde el origen del primero al extremo del segundo. Y este de aquí va a ser mi nuevo vector que aparece de la resta, ¿de acuerdo? Es simplemente esto, es decir, en el extremo de uno le coloco el origen del otro y veo que aparece. Voy desde el origen de aquí hasta el extremo de aquí. Fijaos, básicamente, para el que no lo vea muy claro, fijaos, el vector u tiene un origen y un extremo. Este tiene un origen y un extremo, ¿sí? Pues básicamente lo que yo hago al sumar y restar, lo que hago es que uno estos puntos de aquí, es decir, el extremo de uno y el origen del siguiente, ¿sí? Y para calcularme mi nuevo vector resultado, uno el origen con el extremo del segundo, el origen del primero con el extremo del segundo, ¿sí? Es así la manera de trabajar. Lo haréis muy pocas veces, esta idea de trabajar gráficamente. Normalmente lo que utilizaréis será la metodología numérica.
¿De acuerdo? Así que en este caso, ¿cómo lo haremos? Básicamente, lo que vamos a hacer y lo que hemos estado haciendo, básicamente, es sumarle las componentes o restar componentes. Si yo tengo mi vector u y mi vector v con sus componentes u1, u2, v1, v2, si yo sumo, sumaré las componentes, componente a componente, ¿de acuerdo? Y si yo resto, pues resto las componentes, ¿sí? No tiene mucho misterio. Si por aquí tenemos, en este caso tenemos el ejemplo, yo me voy a colocar, si queréis, me voy a crear mi vector w, que va a surgir de la suma de estos dos. ¿Qué va a ser en este caso? Sumaré 5 más el menos 1, va a ser un 4, y en este caso 2 más 3 va a ser 5. Ese va a ser el resultado de la suma, ¿de acuerdo? Y el resultado de la resta, como habíamos visto antes, t, ¿de acuerdo? El resultado de la resta, ¿qué va a ser en este caso de aquí? Para calcular el resultado de la resta, haré lo siguiente. En este caso diré u menos v, ¿sí? Por lo tanto, 5 menos menos 1 va a ser 6, y 2 menos 3 va a ser menos 1. Y ese sería el resultado de la resta, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Podéis, si queréis probarlo, hacerlo más, en este caso, paso a paso. Yo me he saltado los pasos porque ya me parece que es bastante sencillo y bastante simple, ¿sí? Luego también otro punto interesante a analizar es el tema de las propiedades. Aquí, de nuevo, como siempre que explicamos algún concepto que tiene propiedades, ya os digo, no os van a preguntar no os van a hacer mucho hincapié aquí, os harán mucho hincapié en lo de gráficamente y numéricamente, pero en caso de que lo preguntaran tenéis que saber razonar, eso es lo que se os pide. Es decir, no os memoricéis estas fórmulas, entended. Aquí vemos las propiedades de la suma, veremos qué ocurre con la resta. Es lo mismo, bueno, yo os lo afirmo ya, es una propiedad, cuando sumamos es lo mismo primero sumar estos dos y luego sumarle este, que primero sumar estos dos vectores y luego sumarle el tercero, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Cuando restamos, imaginad que, por ejemplo, yo tengo el vector u y le quiero restar el v y también le quiero restar el w. Vamos a llegar, ya os lo afirmo en este caso, si yo hago u menos v y el resultado le resto omega, vamos a llegar igual que si yo hago u menos omega, o w si queréis, menos, en este caso también v. Llegaremos al mismo punto. Por lo tanto, para la resta ocurriría lo mismo. Si queréis y no lo veis claro, inventaros aquí unos cuantos números y probad, sumad y luego probad de restar y veréis que da lo mismo. Si yo hago la conmutativa, veo que en la suma es lo mismo sumar este más este que en este caso este más este, pero si yo resto, no es lo mismo restarle a este, le resto este, que a este restarle este. No llegaremos en este caso al mismo punto, ¿sí? Para el elemento neutro, todo eso lo podéis probar si queréis numéricamente y veréis qué ocurre. El elemento neutro, si yo le sumo el vector, cuidado que esto también trae mucha confusión. Si yo tengo un 0 con una flecha encima, es un vector, ¿de acuerdo? Sería el vector de componente 0, es decir, en este caso que hablamos del plano que tiene dos dimensiones, x y dos valores, el vector 0 se expresa como ¿qué? Como 0, 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo le sumo a un vector, le sumo nada, me quedo con el mismo vector. Lo mismo ocurrirá que si yo a un vector le resto nada, me quedaré con el mismo vector. Y el elemento opuesto, en este caso para la suma, si yo sumo un vector más su contrario, es decir, si yo sumo, por ejemplo, este u, ¿sí? Ese sería mi vector u, y mi vector menos u, en este caso va a ser este de aquí. Fijaos, si yo coloco, ¿cómo lo haríamos en este caso? Yo coloco u, que va a ser aquí, y para sumarlo gráficamente, colocaría en el extremo, coloco el origen del siguiente, y pum, ¿sí? Y por lo tanto, he salido de aquí y llego aquí, en este caso estoy en el vector 0, ¿sí? Para la resta no ocurriría lo mismo, porque si yo restase, tendría u menos u, sería como sumarle dos veces u, ¿de acuerdo? Menos me daría u, me daría más u. Por lo tanto, me quedaría 1 u más u, me daría 2u, ¿de acuerdo? Bueno, darle algunas vueltas del tema de las propiedades, todo eso surge a partir de razonar. Que no lo veis, ningún problema, inventaros dos valores, dos vectores, y probad a ver qué ocurre.